el otro día leí un pasaje que me acordó de la clase y quería comenzar con ese, que está en Romanos 15:4. No tiene que ver con Jeremías, pero tiene que ver con la clase. Así que vamos a leerlo un momentito. Y dice así, Romanos 15:4. Pues todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia y del consuelo que dan las escrituras, mantengamos la esperanza. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, a fin de que a través de nuestra paciencia, y remarco el tema de la paciencia, el tiempo, y del consuelo que dan las escrituras, mantengamos la esperanza, ¿no? Que estas clases, que la profundización en la palabra de Dios mantenga nuestra esperanza activa en, eh, en lo que, en las promesas de Dios, ¿no? El otro día, no sé si se los comenté, el tema del pecado de Adán, se los comenté la vez pasada, una clase que estuve y que me dio mucha luz, porque, bueno, ya que nosotros aquí, todos expertos en la Biblia, ¿verdad? Después de muchos años de estar profundizando en la Sagrada Escritura, se recordarán, ¿quién se recuerda cuál fue el pecado original? Más allá de la narrativa del pecado, ¿cuál fue el contenido del pecado? Que, La soberbia, a querer ver, parecerse a Dios. Desobedecer a Dios. la soberbia, eso de ser, estamos ahí medio pobres con esas respuestas. El pecado creo que fue dudar, Bien, dudar de qué. dudar de lo que Dios les decía, o sea, Pero de lo que Dios les decía o de quién era Dios. de quién era Dios. O Y que sea, Dios era qué, bueno o malo. que era bueno, o sea, y era omnipotente y todo les Bien, daba. Pues el demonio les hizo creer que no era así, que no quería Dios que fuera como él, cuando exactamente, Dios, pues sí, o sea, nos hizo su imagen y semejanza. Pero precisamente, bueno, perfecto. a propósito de eso, o sea, y ellos sabían, o sea, o sea, porque nosotros leemos, ¿no? Que los hizo a su imagen y semejanza, pero podemos creer que ellos sabían. A ver, ellos tenían más allá de lo que sabían o no sabían, ellos tenían una relación muy estrecha con Dios, ¿no? Se decía ahí que a la hora de la brisa, Dios bajaba y paseaba con ellos, o sea, tenían un vínculo, tenían una relación de amor, de cercanía, y de repente viene una criatura extraña a la que no conocen y confían más en la palabra de esta criatura que en la palabra de Dios. En el fondo es un tema de desconfianza, ¿no? Pero a mí me pareció todavía más interesante el planteo de este profesor que nos decía que Adán y Eva, así como nosotros, son creados con un anhelo muy profundo de perfección. O sea, cuando Adán y Eva, igual que nosotros, somos creados, no son creados perfectos, acabados, no, son creados buenos, muy buenos, pero en camino. Ellos durante su vida iban a irse perfeccionando hasta llegar a ser como Dios, ¿sí? Esto era un proceso, era un camino. ¿Y qué pasa? En este anhelo que yo quiero alcanzar la felicidad, la plenitud, ellos, pues llega una criatura y les dice, ¿por qué esperar? ¿Por qué hacer el camino? Si tú te comes este fruto, inmediatamente vas a ser pleno, vas a saciar ese anhelo de plenitud que tú tienes. Y entonces, claro, ¿qué hacen? Pues dame el fruto y alcanzo esto rapidito. ¿Cuál fue el pecado de Adán, según este profesor? El pecado del proceso. El no querer hacer el proceso. El querer rápido, rápido. Vamos rápido, que esto sea, y es el pecado de ahora, ¿no? El tuyo, el mío, ¿no? El que quiero ser santo, pero quiero ser santo hoy, ya. Quiero estar saciado, quiero sentirme pleno, quiero, pero hoy. Pero en el camino espiritual, porque es más fácil, tipo, bueno, la gente que quiere ser feliz, entonces se droga, bueno, ahí es evidente el pecado. Pero en mi vida, que a veces pues no es que estoy metida en cosas así tan llamativas o tan escandalosas, pienso que yo no estoy ahí, pero sí, porque igual cuando quiero ser santo, lo que les decía, no quiero ser santo, quiero ser bueno, y cuando me encuentro de frente con mi debilidad,
con que yo me propuse ser amable, ser caritativa, y resulta que voy y respondo mal, y voy y soy poco paciente, me desespero, ¿no? Y yo quiero todo esto, pero lo quiero ya. Yo quiero ser buena, pero la quiero ya. Yo quiero ser santa, misericordiosa, compasiva ya. Ahora, no quiero atravesar el proceso, ¿no? No quiero irme trabajando de a poco. No quiero irme conociendo, ir dándome cuenta que tengo ciertas cosas que son inconsistentes, ¿no? Que aquí soy muy generosa, pero en estos otros momentos soy más egoísta, ¿no? Y ese proceso de irme dando cuenta de mi propia realidad y de mi propia pobreza, eh, pues Dios lo quiere. Dios quiere ese proceso. Ese proceso le parece bueno, le parece necesario, ¿no? Es como, ¿por qué no aparecemos inmediatamente en el tope de la montaña? Porque nuestros músculos necesitan ser fortalecidos en el camino para poder llegar hasta arriba, ¿no? Bueno, el proceso. Entonces me parece interesante este tema del pecado del proceso porque en el fondo creo que todos somos víctimas o más bien protagonistas de este pecado, ¿verdad? Entonces por eso me pareció interesante este pasaje de la paciencia, ¿no? De ir poco. ¿Por qué? Ay, Mari, ¿para qué tantas clases de la Biblia? Lo leemos yo, la Biblia me la hubiese podido leer de un solo sopetón en 2 meses. Me la leo, tiqui, 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 me la leo, me la acabé. ¿Y qué? Eso significa que la hice mía, ¿no? O como esto que dice San Ignacio, ¿no? No el mucho saber satisface el alma, sino el gustar de las cosas lenta y progresivamente. Pues la palabra de Dios no es que yo me la como y me la trago y ya la hago mía, es un proceso lento, ¿no? Y por eso los antiguos lo llamaban que la Sagrada Escritura la rumiaban. Rumiar es lo que hacen las vacas, que agarran un pedazo de pasto y lo mastican, y lo mastican, y lo mastican, y lo mastican, ¿no? Era la imagen que utilizaban los padres con la escritura. Toma un pasaje y mastícalo, y mastícalo. No, es que yo ya lo conozco. Ya, ¿cuántas veces no he leído el hijo pródigo? Otra vez me vas a hablar del hijo pródigo, dale otra. Bueno, algo nuevo, ¿no? Pues los padres nos decían esto, rumiar. Meditar para ellos no era pensar mucho un pasaje, era repetirlo. Era tomar un pasaje y rumiarlo, repetirlo, ¿no? Hasta que esa palabra ya se hiciera parte de mí, hasta que hasta que la palabra se encarnara en mí, el verbo se hizo carne, la palabra se vaya encarnando en mí. Bien, bueno, todo esto. Ahora sí, Jeremías. Nos faltaba el cuarto punto como del análisis teológico que estábamos haciendo, el mensaje teológico que Dios nos quiere dar a través de Jeremías, y ya habíamos hablado, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles fueron los tres primeros? La nueva alianza, La nueva el alianza, diálogo entre Dios y el profeta, perfecto, el amor de Dios, y hoy vamos a ver la esperanza mesiánica. perfecto. Leila tenía una pregunta, ¿es así? ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Tenías una pregunta? ¿No? Ok, vale. Entonces, la cuarta que vamos a ver ahora es la esperanza mesiánica, ¿sí? ¿Ustedes todos saben lo que significa la palabra escatología? ¿Alguien me puede decir qué significa? Siempre la relacionan con el final de los tiempos. Perfecto, perfecto. El final de los tiempos, que esto lo podemos ver en plano apocalíptico, el mundo se va a destruir, Islandia se acaba de dividir entre dos, todo se va a acabar, el magma de Islandia va a derramarse por todo el planeta, la Tercera Guerra Mundial viene, esto es en plan, la escatología en plan apocalíptico, ¿verdad? Pero nosotros, que sabemos que Dios es un Dios bueno, no nos imaginamos el final como un apocalipsis terrorífico, ¿no? Sino esta perspectiva escatológica es una perspectiva en donde el final del mundo como lo conocemos, pero para vivir en una eternidad con Dios, ¿sí? O sea, la escatología habla de la vida eterna, habla de la vida eterna en la que ya gozan los santos, pero en donde no gozan en su plenitud porque todavía no ha sido la resurrección de los cuerpos, ¿no? La resurrección de la carne, que va a suceder al final de los tiempos. Recuerden que ahorita viene el Adviento, ¿no? Faltan 2 semanas y en 2 semanas
En 2 semanas celebramos el final del tiempo litúrgico que se llama, ¿cuál es la fiesta del final del tiempo litúrgico? ¿Quién se acuerda? Cristo Cristo Rey. Rey. Muy bien, 20 puntos para aquí todos los cristianos. El final de los tiempos, perdón, el final del tiempo litúrgico es Cristo Rey y el inicio del tiempo litúrgico, ¿cómo es? ¿Con qué día empieza? Adviento. El primer domingo de Adviento, exactamente. Ahora les pregunto, ¿qué celebramos, o sea, sí, qué celebramos durante el Adviento? ¿Por qué existe el Adviento? Preparación para la Navidad. Bien, eso es una Un cosa. tiempo de espera ¿Es un tiempo de espera para qué? ¿Qué estamos para, esperando? pues estamos esperando la llegada de Jesús, pero bueno, Jesús ya llegó. Bien, Entonces, lo que hacemos es la parucía, ¿no? Esperarlo, la segunda venida del Señor. bien. El Adviento tiene un doble componente. Tiene el primer componente y el primer componente es la espera de la escatología, ¿no? Del final de los tiempos, de la segunda venida de Cristo. Estamos esperando, y por eso todas las 2 primeras semanas de Adviento nos hablan mucho de la vigilancia. Incluso hay pasajes como medio apocalípticos del final de los tiempos. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando primeramente para esa segunda venida y luego ya las 2 últimas semanas de Adviento ya nos preparan más inmediatamente para rememorar, para actualizar la primera venida, que sería la Navidad, ¿sí? Entonces no se extrañen que durante el Adviento tengamos estas dos componentes, una componente más escatológica de preparación para la segunda venida, que van a aparecer tintes apocalípticos, tintes del final de los tiempos, tintes de los pasajes estos de Jesús, en donde dice cuando se acabe el mundo, alguno se lo llevará, otro lo dejarán, bueno, todo esto, porque nos rememora en la preparación para esa venida definitiva de Cristo. Pero también otra parte del Adviento es la preparación eh, a, a esta actualización del misterio de la encarnación. ¿Sí? Lorena. Sí, de hecho, ahorita las lecturas que nos faltan, los 3 domingos que faltan, y estas lecturas hablan mucho de la escatología. Los pasajes evangélicos, de hecho, hoy el pasaje de sabiduría habla de la muerte, ¿no? Entonces, Ujú. y todos los evangelios que ahorita que nos asomamos hacia el final del año litúrgico hablan precisamente de la escatología, ¿no? Así es. Pero entonces no mezclemos porque eso es para la preparación de Cristo Rey ya final del año litúrgico y ahí se cierra el año litúrgico, pero luego empezamos el Adviento, que es otro año litúrgico y a la vez vuelven a aparecer tintes escatológicos. ¿Por qué? Porque estamos al final de... No, porque el Adviento es una preparación para la segunda venida. Entonces, recuerden, Adviento siempre tiene estas dos componentes, preparación para la segunda venida y preparación para la actualización de la primera venida, que es la Navidad, la Encarnación. Lorena, ¿no? Ya. No, quería bajar la mano y no podía bajarla, Ajá, ok. Ya. perdón. Perfecto. Entonces, Jeremías tiene una perspectiva escatológica, ¿sí? Jeremías en algunos momentos está hablando de esta venida del Mesías. El Mesías, nadie pensaba que el Mesías iba a venir 2 veces, ¿eh? Esto es después de Cristo, que Cristo nos dijo que iba a venir una segunda vez. Pero los judíos en ese momento pensaban que cuando viniera el Mesías era el final de los tiempos, era la liberación. Entonces, por eso, la esperanza mesiánica se juntaba con una perspectiva escatológica del final de los tiempos, ¿sí? Dios aparece en primer lugar en la escatología de Jeremías como un pastor que en el futuro guiará a su pueblo. A diferencia de los malos pastores que habían hecho daño al redil. Si no se acuerdan, si nos vamos a Jeremías 23, quien lo encuentre primero me lo lee, 23 del 2 al 4. A ver, aquí lo tengo. Por Sí. tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejaste ir sin preocuparos de ellas.
Así que voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. ¿Hasta ahí? No, sigue. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá, oráculo del Señor. Hasta ahí. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas. Ninguna se perderá. ¿Les suena esto a algo? ¿Alguien? ¿Les suena algún pasaje del Nuevo Testamento? Yo soy Cuando el buen pastor. Soy A el ver, buen Paloma, pastor. Paloma, yo soy el buen pastor. Muy bien. Bueno, Una, la, sin la duda. puerta, Luego, la puerta sí, del redil. bien, yo soy la puerta del redil. ¿Y qué más? Este tema de ninguna se perderá. ¿Les suena Cristo algo? antes de morir, Cristo antes de morir, que dice que el único que se perdió era el hijo de la perdición, ¿no? Bien, pero yo no perdí a ninguno, ¿no? Claro, Bueno, aquí hay un Exacto. paralelismo tremendo entre Cristo y, ojo, a ver, de nuevo, nos tenemos que meter en la mentalidad judía. Esta gente se sabía estas escrituras de memoria. Es como si de repente yo les digo ahorita, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿De qué les estoy hablando? Taca, Padre Nuestro. Rápido se les viene. Claro, para nosotros es el Padre Nuestro. El Gloria, el Credo. Sabemos muy poquitas cosas de memoria, pero esta gente se sabía estos escritos de memoria. Entonces, cuando Jesús decía, yo soy el buen pastor, trrr, no sé, como que todo el tiempo, era como si les estuviese hablando todo el tiempo, de forma directa de algo que resonaba en sus corazones de la escritura que ellos conocían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este, este Jeremías nos muestra a un Mesías que vendrá como un pastor que guía a su pueblo, pero también habla de él como un Mesías descendiente de David, que ejercerá con justicia y en plenitud sus funciones. Nos vamos a Jeremías 33, 14, 8. Todos estos pasajes los hemos ido leyendo a poco, pero es diferente hacer el análisis teológico y darnos cuenta, ay, es verdad, esto lo dijo Jeremías, porque luego es obvio que pues en la lectura de conjunto se nos van yendo cosas. ¿33 qué? 33, 14 al 18. También ahí en Jeremías 23 lo mencionaba, ¿no? A ver, Digo que en Jeremías 23:5 lo mencionaba también, lo ¿qué de dice? qué. A ver, léelo. Bueno, dice, miren que vienen días, oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David un germen justo, Bien, reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus perfecto. días estará a salvo Judá e Israel vivirá en seguro. Y este es el nombre con que se, Muy bien. con que se llamará El Señor nuestra Yahvé, justicia. justicia nuestra. Perfecto. Jeremías 23:5 y 6. Bien, es la continuación del pastor. Y ahora la Sí. otra, 33, 14. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. Perfecto. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo, que hará justicia y derecho, ¿no? Y si seguimos leyendo dice lo mismo. ¿De qué promesa está hablando? ¿Qué promesa De la hizo? de- La ¿A quién? promesa que hizo cuando que una virgen, no, no me acuerdo, pero esa, ¿no? que Bien, De David llegará el Mesías. bien. Cuando le dice a David que su trono será perpetuo, ¿dónde aparece esto? 2 Samuel 7, 12 al 16. 2 Samuel 7, del 12 al 16. Y dice, en efecto, cuando se cumplan tus días, es Dios hablándole a David, y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti, al que salga de tus entrañas,
le afirmaré su reino. Será él quien construye una casa a mi nombre. Pero entonces, ¿de quién está hablando? De Recuérdense Jesús. siempre, las promesas tienen una doble componente. Bien, Salomón, o sea, una promesa que se va a cumplir ahí mismo, cercano, pero que en plenitud se cumple en Jesús. Jesús. Bien. Entonces, era esta doble lectura y una promesa que se va a cumplir ahora, es como cuando Cristo sana a alguien físicamente. Bueno, eso es una promesa temporal, buenísimo, me curó, pero igual me voy a morir, lo que me importa es salvarme, ¿no? Esa promesa cumplida temporalmente, una sanación física, por ejemplo, no es la finalidad del milagro. La finalidad del milagro, ¿cuál es? Siempre Mostrar que Dios realmente, que Jesús era hijo de Dios, realmente, que por el poder de Dios él hacía lo que hacía, bien, pero ¿cuál es el efecto que ese milagro quiere generar en mí? Si yo soy sanada, para que crean en su palabra, para que crean en lo bien, que él decía. para aumentar mi fe, ¿no? Para aumentar mi fe y esperar la verdadera salvación, que no es esa curación física, sino la La esperanza curación. de la vida eterna y poner a Dios en el lugar que tiene que tener Dios, ¿verdad? Bien, entonces tenemos aquí este cumplimiento de la promesa. Luego, no sé quién lo dijo, creo que fue Mari Carmen, el tema de lo de la Virgen que concebirá, la doncella que concebirá un niño, ¿no? Esto aparece después, en Isaías aparece esto con el rey Ahaz, pero entonces son varios elementos, promesas del Antiguo Testamento que luego llegan a su plenitud en Cristo, pero a David lo que Dios le hizo fue una promesa que su trono perduraría por siempre y que de él iba a brotar el Mesías, el Salvador, ¿no? Bien. Entonces, Jeremías recoge varios anuncios mesiánicos sobre la continuidad de la dinastía davídica en uno de sus descendientes y la permanencia de un sacerdocio que ejerza sus funciones. Entonces, aquí tenemos la doble componente de Cristo como rey y como sacerdote, ¿sí? Y esto se atestigua en el primer evangelio, Mateo 1:1. ¿Qué dice Mateo 1:1? O sea, él arranca su evangelio diciendo que Jesucristo es quién. Alguien que me lo lea. Hijo de David, hijo de Abraham. Perfecto. Jesucristo, origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, él agarra anunciando, lo primero que hace es anunciar el hijo, que Jesucristo es hijo de David. Recuérdense, Mateo, ¿para quién escribe su evangelio? ¿Quién se Para los acuerda? judíos. Para los judíos. Y por lo tanto, lo primero que les quiere decir es, atentos al bate. Jesucristo es hijo de David. Ya con esto les está diciendo un montón, un montón. Y por eso su genealogía arranca con Abraham, el padre de los judíos. Ya esto lo habíamos hablado. Lucas, en cambio, dirige su evangelio ¿a quién? A los paganos. Y por eso su genealogía empieza ¿con quién? Con Adán. Con Adán, porque es la universalidad, ¿no? Que incluye a todos. Adán, que es padre de todos, Abraham es padre de los judíos, ¿no? Adán es padre de todos, de toda la humanidad, y por eso es más abarcativo. Bien. Y también Jesucristo es el sumo sacerdote de la nueva alianza, y esto lo podemos ver en Hebreos. Hebreos es por excelencia la carta de los del sacerdocio de Cristo, ¿no? Si vamos a Hebreos 8, del 1 al 13, lo vamos a ver, ¿no? Todo el tema de Jesucristo como sacerdote de la nueva alianza. La nueva alianza de la cual hablamos que Jeremías nos habla eh, como primer punto de su teología. Mari, ¿Hebreos qué? Hebreos 8, del 1 al 13. Y aquí, de hecho, aparece citado Jeremías en Hebreos.
Si se fijan, a partir del versículo 8 está en cursiva, si su Biblia probablemente está en cursiva porque está citando directamente a Jeremías y dice, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. ¿Esto qué es? Jeremías 31, que lo leímos la otra vez. Todo ese pasaje, no lo voy a leer porque es muy largo y nos vamos a alargar mucho, todo ese pasaje nos está hablando de Jesucristo como sumo sacerdote de la nueva alianza. Esta nueva alianza de la cual nos habla Jeremías, ¿vale? Luego lo pueden leer. Algo El 8, interesante, ¿sí? en el verso 8 lo menciona. Exactamente, en el versículo 8 y antes está hablando de todo el sacerdocio de Cristo, de esta nueva alianza, ¿no? Y luego cita perfectamente a Jeremías. Em, Algo interesante que me imagino que ya saben porque son quienes están para adelante y para atrás en la Biblia, al final de los pasajes, se llaman muchas veces perícopas, porque no es después de todo un capítulo, sino después de un pasaje que tiene su comienzo y su cierre. Aunque sea en un capítulo pueden haber varias perícopas. Una perícopa es aquel pasaje en donde tiene un inicio y un fin, tiene un mensaje central y luego arranca otra historieta, pero que se le llama perícopa, ¿vale? Al final de estas perícopas muchas veces aparece pasajes paralelos o pasajes en donde les aparece del versículo 1 y te manda a Jeremías no sé qué. Es porque hay un paralelo o un pasaje en el Antiguo Testamento que te ilumina el Nuevo o al revés, ¿no? Entonces, cuando estén leyendo la Biblia, aprovechen esos pasajes que son los que están en el pie. Muchas veces si tienen una buena Biblia se mide en la medida en que tenga buenos pies de página, buenos comentarios. Lo que pasa es que hace que la Biblia luego sea más gorda, ¿vale? Pero si quieren una buena, por ejemplo, una buena traducción del Nuevo Testamento, va a aparecer la Biblia y literal va a haber como la mitad de la Biblia va a ser comentarios sobre los pasajes. Entonces es para estudiar. Es de Manuel Iglesias, de un jesuita que se llama Manuel Iglesias. Es muy buena traducción del Nuevo Testamento, ¿sí? Del Antiguo Testamento no sé si me animo a decir un traductor puntual. Tendría que preguntar, pero del Nuevo Testamento, el de Manuel Iglesias está muy bueno. Tiene unas partes en Google Books, no está toda la traducción, pero si la buscan, les va a aparecer una versión en Google Books y van a poder acceder a algunos pasajes por ahí, que son buenos porque te van diciendo las notas de pie, te va explicando lo que, eh, lo que comenta, cada versículo te lo va medio comentando. Bien, y el último punto que íbamos a ver sobre Jeremías era la referencia bíblica al libro de Jeremías. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cómo en la perdón, en la tradición bíblico, judaica y cristiana aparece el libro de Jeremías. Recuérdense siempre que un libro de la Biblia sabemos que tuvo influencia, un libro del Antiguo Testamento, sabemos que tuvo gran influencia en la medida en que es citado en otros libros y especialmente en el Nuevo Testamento. Y más si aparece en boca de Cristo, eso como que le da un valor supremo a ese libro, ¿sí? Eso lo rankea, le da una jerarquía más importante, ¿vale? Entonces, cuando estudiamos este libro, aparecen muchas influjos o analogías en Ezequiel. No les voy a decir los pasajes porque no hemos estudiado Ezequiel. Entonces, bueno, se los puedo decir como capítulos. El capítulo 16, el capítulo 34 y el capítulo 36 de Ezequiel tiene influencias de Jeremías, ¿sí? O analogías, ¿no? Que son importantes ya luego cuando estudiemos Ezequiel se van a dar cuenta como que hay cosas que le suenan, así como me imagino que hubo cosas de, por ejemplo, de Oseas, que quizás les sonó en Jeremías porque todo el tema de la esponsalidad de Dios con su pueblo, ¿no? Que Dios se quiere casar con su pueblo y todo esto, ya lo teníamos en Oseas. Entonces son cosas que nos empiezan a sonar, ¿no? Y también aparece también influencia de la segunda y la tercera parte de Isaías, ¿sí? Em, Capítulo 42, capítulo 49, capítulo 51 y capítulo 59. Son capítulos que tienen influencias o que vemos paralelismos con Jeremías. Todo el tema del siervo sufriente, que también aparece en el Salmo 22, tiene paralelismos con
Jeremías, tanto porque Jeremías sufrió él en carne propia, como que hay cierta presencia de un Mesías sufriente, ¿no? De un justo que sufre y mediante su sufrimiento salva a otros, ¿no? Em, Bien, luego también aparece una referencia directa en Daniel. Daniel es otro profeta. eh, Mari, ya va, que vas muy rápido. ¿Cómo es que el capítulo 16 y 34 de Ezequiel? y 36. No me Ajá. detuve en versículos porque ¿Y de Isaías cuáles son? 42, 49, 51 y 59. Y Y el de otro los Salmos es el 12, ¿qué dijiste? 22, 22. Gracias. Bien. No me voy o sea, nos podríamos detener en ir y buscar los pasajes y ver los paralelismos, pero nos vamos a alargar mucho. Entonces, para que sepan que Jeremías es citado o aparece la influencia de Jeremías en varios libros del Antiguo Testamento, especialmente en los profetas mayores que son Ezequiel e Isaías, ¿sí? Profetas mayores o los más importantes son Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿vale? Estos son profetas que tuvieron más influencia, ¿no? Y todos los demás se les considera profetas menores. Entonces, justamente Jeremías, Ezequiel e Isaías, en Ezequiel y en Isaías tiene influencia. También aparece en Daniel un texto de Jeremías sobre el tema de cuándo va a ser la realización de la promesa de Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías había dicho que el exilio iba a durar un cierto tiempo. Daniel es un profeta durante el exilio, ¿sí? De hecho, está en Babilonia, ¿sí? Daniel lo meten con los leones, Nabucodonosor, todo esto. Pero tiene bastantes rasgos apocalípticos. Entonces, lo que pregunta Jeremías es cuánto tiempo se va a tardar la realización de esta promesa de que el exilio iba a acabar en algún punto, ¿no? También en un libro sapiencial, en este caso el Siráside, o que también se le llama eclesiástico, aparece una referencia a Jeremías como un profeta consagrado en el seno materno. Aparece en el capítulo 49 del Eclesiástico. El Eclesiástico es un libro sapiencial del Antiguo Testamento que hace referencia a personajes importantes del Antiguo Testamento. María, estos tres profetas que Ezequiel, Isaías, Jeremías y Ezequiel, dijiste que son los tres profetas mayores o principales, refiriéndose a qué en especial. Los tres profetas son del Antiguo Testamento, tenemos profetas mayores y profetas menores, Sí, 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 eso sí. y Puede ser son mayores y menores de importancia con respecto a la historia de la salvación, con respecto a la todo, revelación mesiánica. o sea, toda la historia, perfecto. Sí, 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 no es para una época, sino que se ve que lo que ellos profetizaron tienen gran influencia luego sobre el cumplimiento en Jesucristo de estas profecías, ¿sí? Bien, entonces tiene otras influencias también el libro como los Macabeos, en la segunda de los Macabeos, pero lo importante es que para la tradición, otra cosa importante para los judíos es que se consideraba a Jeremías como el autor de los libros de Samuel y de Reyes. Esto no se sabe, pero los judíos se lo atribuyen los dos libros de Samuel y los dos libros de Reyes a Jeremías, como el escritor, como el autor. Eh, entonces, se sabe que Jeremías era un profeta muy estimado en los ambientes religiosos. Se consideraba que Jeremías era una persona importante, ¿sí? Por eso luego ya sabemos nosotros que Jeremías termina siendo para los cristianos un profeta mayor, ¿sí? La figura de Jeremías también está muy presente en el tiempo de Jesús. Tantos que algunos veían en el maestro de Galilea, o sea, en Jesús, una reencarnación del profeta. Si se acuerdan, y esto sí nos vamos a ir a Mateo 16:14, cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Que dice, algunos dicen que eres
Elías, otros dicen que eres Jeremías. Jeremías, así es. En el capítulo 16, versículo 14 de Mateo, lo dice tal cual. Entonces, hasta tal punto, Jeremías era importante que se consideraba que Jesús podía ser una reencarnación de Jeremías. Ahora bien, sin duda, la profecía más célebre del libro de Jeremías va a ser la de la Nueva Alianza, que va a ser citada completamente en Hebreos 8, lo que acabamos de leer, Hebreos 8 del 8 al 12, y también indirectamente va a ser citada en Hebreos 10 del 16 al 17. Y de hecho, el mismo Jesús, cuando está en la última cena, el cumplimiento de esa nueva alianza va a ser en Jesús. Vamos a leer Lucas 22, 10, Mari, Hebreos 8, ¿qué? del 8 al 12. Ok. 8 del 8 al 12. Sí. Y luego Hebreos 10, del 16 al 17. Si leemos ahora Lucas 22, 10, ¿quién lo tiene para que lo lea? Perdón, no, 22, 20. Yo lo tengo. Aquí. Dale, Ah, bueno. dice. Mi Biblia es, no importa. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Perfecto. ¿El antiguo o de No, hoy? está ahí, está ahí. Nueva alianza. Aparece en boca de Jesús el término nueva alianza, que había aparecido en Jeremías. Vámonos a 1 Corintios 11, 25. Ahora en palabras de Pablo. 1 Corintios 11, 25. Pablo en este caso está hablando de la última cena y al narrar la última cena lo hace con unas palabras. Este es otro autor distinto, por lo tanto podría haber utilizado otras palabras y resulta que, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? 1 Yo lo- Corintios 11, 25. Aquí. Ay, Dios. Aquí está. Ah, Mari Carmen. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, háganlo en memoria mía. Perfecto. Aparece nueva alianza, aparece el término alianza, pero en este caso nueva, aparece sangre y aparece haced esto en memoria mía. ¿A qué nos recuerda? A la última cena. A la última cena, sin duda. Esto está La hablando de la última consagración, cena, pero ¿a qué nos recuerda a, aparte? a la consagración en el cáliz, Sin en duda, con el cáliz. la ¿Sí? Eucaristía, pero que en el Antiguo Testamento, ¿qué prefiguraba esto? A La ver, ofrenda de Dios, ¿no? ¿la qué, la qué? La ofrenda, o como En el ¿no? Antiguo Testamento, ¿qué evento prefiguró? Cuando, cuando les dijo el ángel que marcaran de sangre las puertas, ¿no? Perfecto. En la Pascua, cuando iba a pasar el ángel exterminador y les dice, tomen la sangre y rocíen las jambas de su puerta en la Pascua, ¿no? La Pascua es prefiguración. La última cena es, eh, es la plenitud de esa promesa, de eso que sucedió en el Antiguo Testamento, y la Eucaristía hoy es el sacramento, ¿sí? Que actualiza eso que sucedió. Vámonos a 2 Corintios 3, 6. ¿Quién lo tiene?
Yo lo tengo In- de Ok, mi Biblia. sí. Yo planté y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. No, no, espérame. 2 Corintios 3:6. Ah, perdón, no, 1 Corintios estaba leyendo. Sí, Aquí está, mira. sí. El, Incluso, incluso nos ha hecho ministros de una nueva alianza, que ya no es cosa de escritos, sino del Espíritu, porque lo escrito da muerte, mientras que el Espíritu da vida. Perfecto. La nueva alianza, y está hablando de una letra escrita. ¿De qué está hablando? Esta letra escrita, ¿qué era? De las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Y luego viene el espíritu que da vida. Pero ojo, porque malinterpretando este pasaje nos podemos volver marcionistas. Marción fue un cristiano de los primeros siglos que fue hereje porque dijo, entonces ya todo lo del Antiguo Testamento era un tipo de Dios y ahora Cristo vino con algo nuevo, ¿no? Como que había una ruptura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces no es que la letra mata en el sentido de que ya entonces los 10 mandamientos que están en las tablas de la ley ya no había que ser vividos, sino que ya la ley no la iba a vivir yo por contrición, por algo que me venía de afuera, que me aplastaba, sino por algo que yo vivo desde adentro, como algo que me da vida, ¿no? Es como esto de no le pegues a tu amiguito y al principio lo haces, bueno, porque me obligan a no pegarle, pero luego me doy cuenta que da más vida no pegarle que sí pegarle, ¿verdad? Y elijo yo no pegarle porque hay vida en ello, porque ya hubo algo que ya hice propio, ya hice mío, no lo vivo por obligación externa, ¿no? El primero de Corintios fue 1 Corintios 11:25 y la segunda que leímos fue la segunda de Corintios, capítulo 3 versículo 6. Entonces, como ven, sin duda, del de Jeremías, el tema de la nueva alianza es central, ¿no? Porque luego es el tema que precisamente va a retomar Jesucristo, nada más y nada menos que en el momento de la Eucaristía, de la institución eucarística y el momento de su entrega. Entonces, digamos, es el pasaje central de Jeremías en cuanto a la lectura que le vamos a dar desde el Nuevo Testamento. Y con esto acabamos. Lorena. Oye, yo veo ahí, claro, en ese pasaje, en el último que vimos, en la segunda de Corintios 3:6, cómo describe lo que es la antigua alianza y la nueva alianza. Exacto. Exactamente. Luego cuando lleguemos a San Pablo, olvídense, vamos a gozar bueno, vamos a gozar como nunca, porque después de tener todo el bagaje del Antiguo Testamento, se nos va a abrir el cielo y la tierra. O sea, vamos a comprender mucho más las palabras de San Pablo, que ahorita todavía aparecen medio enigmáticas. Bueno, con esto terminamos Jeremías, ya oficialmente damos el cierre a Jeremías y le damos gracias por habernos acompañado, pero todavía no nos despedimos completamente de él porque vamos a continuar con el corpus jeremiano, con el libro de las lamentaciones, que de hecho él sigue siendo el protagonista, así que Jeremías nos va a seguir acompañando un ratito más. Y arrancamos con el libro de las lamentaciones, ¿sí? Va a ser relativamente corto, este libro no lo podemos leer en una sentada, es trágico, el libro es trágico, porque es precisamente lo que se escribe a la salida del exilio. O sea, apenas están yéndose al exilio, está él en el río viendo la devastación de Jerusalén y él escribe en esta situación las lamentaciones. Entonces, el periodo histórico del que estamos hablando es el exilio de Babilonia, al inicio del exilio de Babilonia, ¿sí? Alrededor del año 587, que fue la segunda deportación. Entonces, el libro de las lamentaciones contiene 5 composiciones, ¿sí? De hecho, se llama cada una primera lamentación, segunda lamentación, tercera lamentación, ¿sí? Cada una es una lamentación. Son 5 composiciones de gran lirismo, ¿no? Y de profunda espiritualidad. Son redactadas en forma poética y son conocidas como lamentos fúnebres. No sé si se acuerdan en el Jesús cuando llega a algún funeral y hay unas plañideras llorando, ¿no?
hay unas mujeres llorando, que se las contrataba en esa época para hacer todo el momento como más dramático, y se contrataba unas mujeres para llorar, para que, bueno, eran las plañideras. Pero aparte de esto, habían lamentos fúnebres, ¿sí? Propio de una época de muerte. Bueno, todo esto, las lamentaciones tienen este lamento fúnebre. En su conjunto, forman un extenso canto de duelo, ¿sí? Los 5 cantos, los 5 lamentaciones, son un canto, son un duelo profundísimo. De hecho, son pasajes interesantes para leer durante el Viernes Santo, pero también durante un momento difícil de nuestra vida, ¿no? Como que te dan palabras para profundizar en una situación de tristeza, de destrucción. En este caso era por la devastación y la destrucción de la ciudad santa, ¿no? Es un canto fúnebre, ¿vale? De hecho, en griego, la palabra, eh, el título de las lamentaciones es canto fúnebre, es serenoi, no, da igual, solo para que sepan que en griego es eh, canto fúnebre. Y en hebreo a veces se le traduce como la palabra ay, como el ay de queja, de sufrimiento, ¿vale? ¿Cuál es la situación de este libro? ¿Cuál es su autor? ¿Cuál es la fecha de composición? ¿Cuál es la situación en el canon? ¿Por qué este libro entra a formar parte de los libros bíblicos? ¿Por qué no quedó como un libro de tradición ajena a la Biblia? Pues este libro era citado por los judíos el día del ayuno establecido para conmemorar la destrucción del templo de Jerusalén. O sea, había un día al año que los judíos conmemoraban. Conmemorar, nosotros lo tenemos como celebrar inmediatamente. Obviamente no celebraban, recordaban, conmemorar, recordar. No, no era que hacían una fiesta por el día de la destrucción de Jerusalén, no, del templo. Entonces ellos conmemoraban la destrucción del templo y leían, recitaban, de hecho, estas lamentaciones, probablemente las cantaban. Eh, y por eso se, desde la tradición judaica, ya el libro empieza a pasar a ser parte de sus libros sagrados, ¿no? Porque al ser utilizado como un libro ritual en un día de conmemoración, ya empieza a ser como utilizado como un libro santo, ¿vale? El, el libro se le atribuye explícitamente a Jeremías. Se cree que este libro fue escrito por Jeremías. Si no escrito, por lo menos dicho, y que alguien lo anotó, probablemente quizás Baruch, ¿no? Porque Baruch lo escribe, pero Jeremías es el autor, ¿sí? Como bien sabemos, muchos autores de la antigüedad no era que escribían ellos, de hecho Pablo probablemente las cartas no las escribió él, a veces sí, pero las firmaba él. Es como las cartas del Papa, muchas veces no es que el Papa las escribe, sino que él va diciendo las ideas junto con un equipo y luego se forma y el Papa la firma, ¿no? El Papa como que da el sello final, pero no es como nosotros creemos la autoría de un libro tal cual. La relación de Lamentaciones con Jeremías se ha considerado tan estrecha que no es extraño que en los elencos de libros sagrados se cite solo a Jeremías para referirse también a las Lamentaciones. Hay veces que nadie conoce el libro de Lamentaciones porque lo harían como parte de Jeremías, es el libro de Jeremías también, aunque se le llame Lamentaciones. Esta es la relación entre Jeremías y Lamentaciones, o sea, es el protagonista, ¿sí? Del libro de las Lamentaciones. Ahora bien, esta atribución a Jeremías presenta algunas dificultades. ¿Por qué? Porque algunas ideas que se presentan en Lamentaciones parecen contrastar con las ideas que conocemos por el libro atribuido al profeta, el libro que acabamos de ver. Por ejemplo, en las Lamentaciones hay un sentimiento antibabilónico tremendo. O sea, muestra muchísimo odio hacia Babilonia, cosa que sabemos que antes él no habla en contra de Babilonia, sino de hecho hasta lo presenta como providencia de Dios.
¿sí? De hecho, propugnaba el sometimiento a Babilonia como un mal menor, como algo querido por Dios. Eh, También aparece en las Lamentaciones que el profeta esperaba la ayuda de Egipto. Em, ¿Por qué? Porque sabía en el libro del profeta, aparecía como que Egipto lo único que hacía era influir negativamente sobre Judá. Y en cambio en Lamentaciones aparece como que esperaban la ayuda de Egipto. Y luego también en las Lamentaciones aparece en un momento que se habla sobre la responsabilidad colectiva, contraria a la doctrina de la responsabilidad personal de la que habla Jeremías. Jeremías habla de una responsabilidad personal y no tanto colectiva. Entonces, también las Lamentaciones dan una enorme importancia al templo. Y Jeremías siempre habla del verdadero culto como un culto interior y no tanto exterior. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que finalmente, con la interpretación histórica, se cree que estas composiciones pueden ser obras de diferentes autores, escritas en diferentes momentos, no todas en el momento de la salida de Jerusalén, sino que más o menos se pueden colocar desde la conquista hasta la destrucción de Jerusalén y el periodo posterior a la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Entonces, cada lamentación más o menos se cree que fueron escritas en diferente periodo por lo que dicen, ¿sí? Lo que dicen se refieren como a diferentes cosas o diferentes periodos históricos. Entonces, la primera lamentación que habla sobre la situación en la que se encuentra Jerusalén, eh, hablan de que se ha profanado el templo, pero todavía no se habla que lo han destruido. En una parte de las primeras lamentaciones habla de que Jerusalén está llorando a los jóvenes deportados del exilio, que la ciudad debe pagar un tributo a los vencedores, pero entonces por lo tanto la ciudad todavía no había sido destruida. Las puertas todavía no habían sido derribadas. Entonces eso nos hace situar que probablemente esta primera lamentación se escribió entre la primera deportación 597 y la segunda deportación 587. De manera que sí había habido gente que lo sacaron, había habido muertes, pero todavía no habían destruido a Jerusalén. En cambio, la situación que presenta Lamentaciones 2 y Lamentaciones 4 se cree que se refiere a los años justo después del 587, quiere decir justo después de la destrucción de Jerusalén. A ver, todo esto, ¿por qué les estoy diciendo todos estos elementos históricos? Porque cuando lo leamos, como nosotros lo leemos de un solo tirón, como que no vamos a entender por qué en un momento habla del templo y otro momento habla de que el templo ya no está, si es la misma persona a las afueras, como si fuese un mismo tiempo histórico, pero no es el mismo tiempo histórico. Por eso estoy diciendo y aclarando en qué momento histórico nos encontramos, ¿vale? Entonces, la segunda y la cuarta parece que están hablando de un momento inmediatamente posterior al 587, después de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque habla de que las murallas y las fortalezas ya están derribadas, así como también los palacios y el templo. Hablan de que el altar fue profanado, ya no se celebra el sábado, ya no se celebra ninguna fiesta y que el rey se encuentra deportado. En la cuarta lamentación hay menos detalles descriptivos, pero tiene una analogía con la segunda. Y por eso, y la destrucción de la ciudad parece casi total, entonces por eso se cree que más o menos se escribió en la misma época, es decir, justo después del 587. La quinta lamentación no tiene muchos indicadores para poder situarla en relación a la destrucción de Jerusalén. Se cree que fue al inicio del asedio, que se escribió al inicio del asedio, o sea, recién empezando el asedio en el 587.
cuando algunas de las aldeas alrededor de Jerusalén ya habían caído en manos de Babilonia, pero todavía Jerusalén no. Ahora, estos datos son muy genéricos y no permiten que podamos hacer una datación exacta. Y la tercera lamentación es una oración individual, es una oración que se hace ya no refiriéndose a la situación de lo que estaba pasando, sino una oración elevada a Dios, y es muy difícil datarla. La lamentación se expresa en primera persona, los dolores experimentados por el pueblo y la ciudad santa. Refleja los sentimientos de quien puede haber padecido esos dolores en su propia carne y que ha visto la destrucción de la ciudad que más amaba, de las personas que más amaba. Entonces, lo que es probable es que las palabras del orante quieran personalizar los sufrimientos de toda la nación. Y habla en primera persona como si fuese Jerusalén la que hablase. ¿Sí? Como si eso se hace muchas veces la personificación de Jerusalén, ¿no? Como si Jerusalén fuese una persona. ¿Sí? Pero esto lo que representa es la unidad de la nación y el sufrimiento que había en toda la nación. Bien, vamos a empezar ya, bueno, una vez ya visto como el, más o menos situar históricamente, estamos hablando que la primera lamentación fue escrita entre el 597 y el 587, quiere decir entre la primera y segunda deportación, ¿sí? Ya había habido algunos, ya se había destruido algo, se habían deportado gente, pero todavía no se había destruido la ciudad. La segunda y la cuarta ya se había destruido Jerusalén. La quinta se cree que es justo cuando se está a punto de destruir Jerusalén, pero no se sabe. Y la tercera es una oración que personifica Jerusalén, por eso habla en primera persona y no se puede datar precisamente en qué años. Pero todo, como pueden ver, está alrededor de la deportación a Babilonia. Y ahora sí, ¿cuál es la estructura y el contenido del libro? ¿De qué nos habla cada lamentación? ¿No? Vamos a adentrarnos. Bueno, no nos va a dar tiempo de adentrarnos, así que vamos a ir desarrollando en amplios, sí, de una manera más amplia cada lamentación. Es breve, la verdad que es bastante breve. Vamos a entrar en la primera lamentación y vamos a leer algunos pasajes de la primera lamentación, luego vamos a entrar en la segunda y leer algunos pasajes y así vamos hasta acabar. Este libro, como les digo, en mi Biblia, o sea, son 5 capítulos, en la de ustedes también, pero de páginas son 6 páginas, entonces se pueden leer bastante rápido. Sería bueno si se la pueden leer y subrayar aquellas cosas que les llamen la atención o que les impacte más. Y luego así, la semana que viene ya nos metemos en cada lamentación. Y yo creo que, si bien nos va, quizás no, podemos ver el mensaje teológico junto con el contenido, dependiendo qué tan detenido hagamos la estructura del contenido. Pero para que sepan, va a ser un libro bastante rápido y corto porque, pues, su longitud no es bastante corta. Bueno, abro espacio a preguntas si alguien tiene.